con nuestra programación y que se disfruten esta entrevista. ¿Qué tal, amigos, amigas de Telesur? Bienvenidos a esta entrevista especial. Seguimos nuestra cobertura desde Siria. Hoy estamos en Damasco con un invitado muy especial. Una persona sobre la cual están en este momento convergiendo todas las miradas en todos los sectores del mundo. El presidente sirio Bashar al-Assad está con nosotros. Presidente, gracias por estar en Telesur desde América Latina, desde el sur. Los saludamos y es un gusto estar con usted para conocer sus posiciones, para conocer sus pensamientos. Bienvenido. Bienvenido. Quiero darle la bienvenida a Siria para ti y para el canal Telesur. Le felicito por haberse recuperado de la herida en su pierna. Creo que me encuentro hoy con un periodista que sufrió en carne propia del terrorismo. Será un encuentro realista y enriquecedor. Otra vez le doy la bienvenida como periodista cuya sangre se mezcló con la sangre de los mártires del ejército árabe sirio. Muchas gracias. Efectivamente, ahora tenemos algo mucho más en común, esa sangre nos une. Para empezar la entrevista me gustaría, presidente, precisamente usted mencionaba el terrorismo. Ayer en Damasco nuevamente explotó un coche bomba, nuevos civiles han caído. ¿Qué busca el terrorismo? ¿De qué manera el terrorismo busca amilanar a Siria? Y ¿de qué manera eso puede repercutir exactamente en que Siria cambie su posición, pueda llevar a una negociación? ¿Cómo ve usted el uso del terrorismo para combatir a su gobierno? Estos terroristas expresan un solo mensaje que consiste en la ideología oscurantista que portan. Para ellos, cualquiera que no piense de la misma manera que ellos es una persona que no merece vivir. De vez en cuando ellos perpetran estos atentados para obligar a los ciudadanos a acercarse a ellos o con el fin de frustrarlos. Quieren que la gente pierda toda esperanza en la vida, pues cuando se pierde la esperanza en la vida y a la gente se acerca en una manera u otra a ellos. Este es un aspecto, pero hay también atentados terroristas que son financiados, incitados y planificados desde el exterior para lograr que la plena frustración se apodere de los sirios y que sientan que no hay ninguna esperanza en la patria y que Siria, la que conocieron a lo largo de siglos de tiempo, ya no existe, ya que la decepción es la que lleva a la gente a la derrota y la impulsa a dejar de defender a su país. Lo que viste ayer es uno de cientos de intentos que tuvieron lugar en este mismo marco, pero siempre daban efectos reversos, pues los sirios están ahora más decididos que nunca a defender su patria. Muy bien, presidente. Ayer veíamos a un presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dando sus reflexiones sobre lo que ha significado la presencia de Estados Unidos en el mundo. Hablaba de muchas cosas, mencionó por supuesto obviamente el tema de Siria, que es el tema central casi de la Asamblea General de la ONU. El presidente Barack Obama de una u otra manera dice que está de acuerdo con una solución pacífica para esta situación siria. Sin embargo, pide que la ONU emita una resolución firme contra su gobierno. Sin que se haya determinado incluso por parte de los mismos inspectores de la ONU, el presidente Obama decía claramente ayer y lo acusaba directamente diciendo que efectivamente su gobierno sí utilizó estas armas químicas para asesinar mujeres, para asesinar a hombres y muchos niños, que su gobierno es el responsable del uso de estas armas químicas. Respecto a su discurso ayer, es como el resto de sus anteriores discursos. Son discursos llenos de alegaciones basadas en la falsificación y contienen muchas mentiras. Pero de forma general, la mayoría de las declaraciones de los responsables estadounidenses en todas las administraciones, sean en la actual administración o en las anteriores administraciones, son declaraciones que no portan el mínimo de credibilidad. Por eso, no es importante comentar sobre sus declaraciones y en general
son declaraciones repetidas y similares. Desde el inicio de la crisis en Siria, la política estadounidense se basó en mentiras. Ellos lo saben y quizás no, pero creo que sabían de todas las mentiras. Pero esas alegaciones y mentiras se intensificaron en la actual administración, contribuyó directamente en la falsificación después de haber planteado el tema del uso de las armas químicas el pasado 21 de agosto. Y esa administración no presentó ninguna evidencia sobre sus alegaciones, lo que significa que mentía al pueblo estadounidense. Cuando no lograron convencer al pueblo estadounidense con sus alegaciones, ya no podían hacer marcha atrás y pasaron a fabricar más mentiras, y nosotros les habían desafiado desde los primeros días que presenten evidencias sobre este tema. En cuanto a lo que hablan sobre el artículo 7, no nos preocupa ya este tema en Siria, en primer lugar, porque Siria se compromete con todos los acuerdos que firma. Eso se conoce de Siria desde hace décadas, quizás desde la independencia. En segundo lugar, porque ahora hay más equilibrio en el Consejo de Seguridad. Eso no permite a Estados Unidos que use, como antes, al Consejo de Seguridad como instrumento para llevar a cabo sus propias agendas, de cambiar gobiernos y destruir a estados como lo hacía en los años 90. Y eso, por ello, digo que todas las alegaciones norteamericanas no son más que disparates y no tienen ningún fundamento real ni lógica. Para insistir un poco en ese discurso del presidente Obama, muchos analistas lo veían como desorientado, como sin saber realmente qué hacer. Por un lado habla del uso de la fuerza, por otro lado habla precisamente de la salida pacífica. Dice que la opción de la fuerza militar, de una agresión militar, es precisamente para defender los intereses de los Estados Unidos en la región. Según usted, presidente, ¿cuáles son los intereses de Estados Unidos especialmente en Siria? ¿Qué es lo que busca Estados Unidos con sus aliados en Siria? ¿Y usted considera que dada, precisamente como usted estaba señalando, la oposición que hay en el Consejo de Seguridad de la ONU, de Rusia y de China, está descartada por ahora una acción militar, una agresión militar de los Estados Unidos contra Siria, o todavía sigue latente esa posibilidad? En primer lugar, las contradicciones que usted ha mencionado están en todos los discursos y en todas las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, bien sea el presidente, el secretario de Estado o otros que emiten declaraciones. Por ejemplo, dicen que Siria no posee las posibilidades que podrían preocupar al ejército estadounidense si deciden llevar a cabo una intervención militar o una ofensiva militar. Y al mismo tiempo dicen que Siria amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Este es solo un ejemplo de los muchos que hay en este marco. En cuanto a la posibilidad de que Estados Unidos lance un ataque contra Siria, si echamos un vistazo a las anteriores guerras y las políticas de Estados Unidos, por lo menos a partir de la primera mitad de los años 50, vemos que es una política que va de una agresión a otra, empezando por Corea, luego Vietnam, Líbano, Somalia, Afganistán y Irak. Esa es la política de Estados Unidos. Eso sin mencionar lo que hizo en Sudamérica, donde instigó a los golpes de Estado y la muerte de millones de decenas de gobiernos fueron derrocados a consecuencia de las políticas de Estados Unidos. Esa es la misma política que vemos ahora y la que existe desde hace décadas. No ha cambiado y no veo ahora una razón primordial para que cambie, por lo menos mediante nuestra apreciación a la situación interna en los Estados Unidos. Eso significa que las posibilidades para una ofensiva siempre estarán presentes. En un momento bajo el pretexto de las armas químicas, en otras veces por pretextos diferentes. Lo importante es que desde hace décadas Estados Unidos está traspasando el Consejo de Seguridad, violando la Carta de la ONU y la soberanía de los estados, violando todos los valores humanos y morales. Quizás debamos poner esa posibilidad en cuenta en cada lugar del mundo. Y es lo que hacemos en Siria.
Nos preguntamos si hay una posibilidad de que ocurra una ofensiva. Puede que no la haya en estos momentos, pero nadie sabe a ciencia cierta cuándo esa posibilidad pueda convertirse en realidad. Siempre habrá esa posibilidad y no deberíamos descartarla. Respecto de la parte concerniente a los intereses de Estados Unidos, pienso que lo que ha hecho Estados Unidos a lo largo de las pesadas décadas y sus injerencias contradicen completamente sus intereses. Estados Unidos es una gran potencia, tiene intereses políticas, económicas, militares y otros. Se pueden lograr esos intereses mediante el respeto mutuo, mediante las buenas relaciones, mediante la confianza, la credibilidad y la promoción y divulgación de las ciencias y el conocimiento que tiene, en vez de difundir el terrorismo, la destrucción, el miedo. No hay duda de que en su calidad de gran potencia Estados Unidos tiene intereses en todo el mundo, pero esos intereses deberían partir en primer lugar de la estabilidad en el mundo. No se puede tener ningún tipo de intereses en un lugar inestable donde hay guerras y terrorismo. Sí, tiene intereses, pero sus políticas y todo lo que hace contradice sus intereses y los intereses del pueblo estadounidense. Como usted dice, ese discurso de Obama y esa contradicción permanente del imperio de los Estados Unidos, hablaba ayer de una salida pacífica, de una salida negociada para el conflicto en Siria. Sin embargo, dejaba claramente abierta la posibilidad de que usted no estuviera, que no permaneciera en el poder. Decía, textual dice, es hora de que Rusia e Irán se den cuenta en que insistir en que Assad siga a cargo de Siria solo va a generar un espacio para que los grupos extremistas sigan operando. ¿Considera usted que es efectivamente así, como lo está diciendo el presidente Obama? ¿Y ha considerado usted en algún momento retirarse del poder? La primera parte representa otro ejemplo de la contradicción norteamericana. Dicen que están por la paz y no por la guerra respecto del mismo tema y el mismo mapa de ruta para resolver un problema dado. Esta lógica significa una promoción de la violencia en el mundo. Es decir, legitimar la violencia como vía y como estilo para alcanzar una solución política. Eso contradice la lógica. No pueden convergir la violencia y la acción política. La violencia derrumba cualquier oportunidad para una acción política. Nosotros rechazamos esa lógica que ha intentado promover Estados Unidos últimamente para justificar una agresión contra Siria. En cuanto al tema de la renuncia del poder, ese asunto lo han planteado desde hace más de un año los funcionarios estadounidenses o algunos de sus aliados europeos. En lo que respecta a nosotros, respecto a ese asunto no se incumbe por una razón muy simple. Es que desde hace más de 5 décadas Estados Unidos no ha derrocado en Siria a un presidente o asignado a un responsable. Siria es independiente desde hace generaciones. Por eso Estados Unidos no puede venir ahora a creerse capaz de poder definirle al pueblo sirio quién vendrá y quién saldrá del poder. Ese asunto es 100% voluntad del pueblo sirio. Inclusive los países amigos no tienen rol en este asunto. Eso depende de la voluntad del pueblo sirio, exclusivamente de las urnas. Cuando se celebren las elecciones del pueblo sirio, decidirá quién se queda y quién se va. Ese asunto está decidido. Si el pueblo sirio no tiene que llegar, debes ir inmediatamente, y viceversa. Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver en ese asunto. Igual habla de eso o haga lo que haga. Por esta razón, desde el principio no les hacemos caso a lo que dicen al respecto. Ya para terminar este tema de Obama, decía una frase magistral, de pronto que va a quedar en la historia. El mundo hoy es mejor así y gracias a Estados Unidos. ¿Qué piensa usted, presidente? ¿El mundo es mejor hoy gracias a Estados Unidos? Hablemos realidades. ¿Acaso Irak está mejor con la presencia estadounidense? ¿Acaso Afganistán está mejor? ¿La situación en Libia está mejor? ¿La situación en Túnez está mejor? ¿La situación en Siria está mejor? ¿Cuál de los sitios está mejor? ¿Vietnam estaba mejor cuando el americano interviniera o cuando la dejó independizarse y autodesarrollarse? Esta situación se da también donde ustedes en América del Sur. ¿Acaso está mejor ahora o cuando interfiriera Estados Unidos? La verdad, creo que el mundo está mejor cuando Estados Unidos deje de interferir. Nosotros no queremos que ayude a nadie. Él, Obama, decía ayer, nosotros no podemos solucionar los problemas de todo el mundo.
Y yo digo que sería mejor que Estados Unidos no intenten solucionar los problemas del mundo. En cada lugar donde intentaron hacer algo, empeoraron la situación. Lo que queremos de Estados Unidos es que no interfiriera en los asuntos de los países del mundo. Y entonces el mundo será mejor seguramente. Ahora, si pretenden que la proliferación del terrorismo es lo mejor, entonces esto corrobora lo que dicen algunos norteamericanos en los medios y la prensa, de que la política de Obama se basa en dar apoyo al terrorismo y al extremismo. Si esto es verdad, entonces lo que dice él es preciso, o sea, el mundo está mejor porque el terrorismo se extiende por todo el mundo. A excepción de esto, podemos afirmar que su habladuría es inexacta e incorrecta. En contraste con esa posición del presidente Obama, el presidente iraní Hassan Rouhani precisamente decía que no hay una solución militar para la crisis siria y hacía un llamado a todos los países a evitar que armas químicas pudieran llegar a manos de esos grupos extremistas que están combatiendo aquí en Siria y pidió el cese del apoyo a estos grupos extremistas. ¿Cómo ve usted ese discurso, esa posición del presidente iraní y hasta ahora cómo ha sido de importante para que Siria se haya mantenido como está hoy esa posición del pueblo iraní? La posición iraní es muy objetiva hacia la crisis siria porque conoce la verdad de lo que está ocurriendo en Siria y al mismo tiempo está consciente que esta región es una sola y por consiguiente, si hay fuego ardiendo en Siria, entonces lo más seguro es que este fuego se propague a los países vecinos y más tarde a los países más lejanos de Siria, inclusive Irán. Así pues, Irán parte en su política desde esta premisa y parte también de otra premisa que dice que el pueblo sirio tiene derecho a solucionar sus problemas. En cuanto a los comentarios de los norteamericanos sobre la posición iraní, pues primero, como dije hace poco, que el americano se declara negativa o positivamente, nadie le cree tanto si alaba o critica, si repudia o reprende. Y al mismo tiempo, el iraní no es tan ingenuo como para dejarse engañar por la postura estadounidense, pues Irán tiene experiencia como la experiencia siria con las sucesivas administraciones estadounidenses, por lo menos desde el inicio de la Revolución Islámica de Irán. Por tanto, lo que nos importa a nosotros de este asunto no es el comentario estadounidense. Lo que nos interesa es la esencia de la política iraní hacia Siria. Y afirmo otra vez que esta es una esencia objetiva y con sus planteamientos logra la estabilidad en nuestra región. Por esto, se ha aplicado la esencia de la visión iraní por las diferentes partes en Siria. Se plantea una reunión ahora, luego de muchos años, tras el triunfo de la revolución islámica, entre dos representantes de los gobiernos iraní y estadounidense. ¿Cómo considera usted esos acercamientos? ¿Son reales? ¿Se pueden considerar reales esos acercamientos de Estados Unidos hacia Irán? ¿O simplemente se pueden considerar que es una forma, un mecanismo para arrestar precisamente amigos a Siria? ¿O hasta qué punto se podría pensar que efectivamente Estados Unidos se está dando cuenta que le queda es el método de la negociación y no de la imposición por la fuerza de sus intereses? Primero, los más cercanos amigos de Estados Unidos no confían de él lamentablemente. Por tanto, con toda seguridad, el acercamiento iraní-estadounidense no significa que Irán confía en Estados Unidos. Nosotros tenemos una relación con Estados Unidos que atravesó diferentes fases de alza y baja, pero la confianza no existía en ninguna de las etapas. Aunque en el trabajo político uno necesita experimentar todos los instrumentos y tocar todas las puertas para aliviar la tensión en un mundo, pues la comunicación y el diálogo es una cosa necesaria en la naturaleza de la acción política de los países. Creemos que el acercamiento de Irán con Estados Unidos, tanto por el expediente nuclear iraní o por cualquier otro expediente, es algo positivo que sirve a la región si existiese un verdadero y sincero deseo de Estados Unidos de intercambiar el respeto con Irán y no meterse en sus asuntos internos, y no obstruir su empeño por obtener la tecnología nuclear.
Esto por una parte. Por otra, no creo que Estados Unidos abandonó el principio de utilizar la fuerza militar. Yo veo lo contrario. Cuando Estados Unidos vio que tiene rivales en el concierto internacional o incluso socios de grandes potencias emergentes, prefirió retractarse del principio de usar la fuerza, a pesar de que esta administración, cuando vino por vía de las elecciones, se basaba en el rechazo a la doctrina de Bush en cuanto al uso de la fuerza, y ahora vuelve a la misma doctrina. Creo que ellos intentan hacer una asimilación del rol iraní, tal como sucedió con Siria hace algunos años, pero los iraníes están conscientes de este juego. Presidente, retornando a este tema sirio, al tema de las armas químicas, ¿cuál es la garantía real, efectiva, que da su gobierno de que el inventario que se entregó corresponde efectivamente a las armas, al arsenal químico que usted tiene? ¿Y cuáles serían efectivamente las garantías que hay para los inspectores de la ONU para que puedan venir a revisar ese inventario y a poner esas armas bajo control internacional o a destruir esas armas químicas? Nuestra relación en este asunto será con la Organización de Prohibición de las Armas Químicas. Y no se le pide de Siria que presente garantías al mundo o a dicha organización, sino se le pide tratar con mecanismos específicos o comprometerse a mecanismos específicos estipulados en la Convención sobre las Armas Químicas. Y como había dicho anteriormente, Siria cumple los acuerdos que suscribe. Siria últimamente ha comenzado a entregar los datos necesarios a esta organización y en poco tiempo los expertos de la misma comenzarán a llegar a Siria para conocer la realidad de estas armas. Entonces, para nosotros como gobierno no existen obstáculos reales. Nosotros siempre tomamos en consideración la probabilidad de que los terroristas procedan a obstaculizar la llegada de los inspectores a las zonas definidas, ya sea por razones personales de aquellos terroristas o grupos terroristas, o impulsados por los estados que los patrocinan y financian, con el fin de inculpar al gobierno sirio y acusarlo de falta de cooperación con los inspectores de esta organización. Y esta es la probabilidad más grande, mientras para nosotros como gobierno no existe ningún problema que pueda impedir que concordamos con los mecanismos planteados en estos acuerdos. الأكبر. أما بالنسبة لنا كحكومة فلا يوجد أي مشكلة بالنسبة للتوافق مع الآليات المطروحة في هذه الاتفاقية. Precisamente hoy vuelven a Damasco, llegan a Damasco los inspectores de la Organización de las Naciones Unidas para definir la posibilidad de inspeccionar otros sitios donde se han hecho denuncias de que también se utilizaron armas químicas, no solamente el caso de Ghouta aquí el 21 de agosto. ¿Cuáles van a ser las garantías que va a entregar su gobierno efectivamente para que esta investigación se haga de una manera libre, de una manera independiente? En cuanto a la misión de expertos que mencionas, nosotros hemos solicitado que venga al país en el pasado mes de marzo, cuando los terroristas han utilizado gases tóxicos en una de las zonas de Alepo al norte. Esta misión no vino por iniciativa de Naciones Unidas o de cualquier otro estado, y quien obstaculiza su llegada al país es Estados Unidos. En realidad nosotros la hemos invitado y tenemos interés en que venga para que determine la realidad del uso de las armas químicas en Siria. Entonces es ilógico que vayamos a invitarla y luego obstaculizamos su labor. Es más, cuando la misión abandonó a Siria últimamente, hace pocas semanas, nosotros queríamos que siguiera investigando las zonas donde supuestamente se utilizaron las armas químicas, pero la insistencia de Estados Unidos en su retorno antes de cumplir su tarea es lo que le impulsó a abandonar el país. Y ahora volverá y seguramente el gobierno sirio respaldará el cumplimiento de su labor. Y no existen obstáculos, sino lo que había mencionado anteriormente, de que los terroristas vayan a interceptar a esta misión, especialmente en las zonas donde existe un amplio despliegue de los terroristas.
بكثافة كبيرة. Pese a las acusaciones de que efectivamente el gobierno sirio fue el que utilizó las armas químicas, Rusia y su propio gobierno han presentado pruebas ante la ONU de que fueron los grupos armados, las bandas que operan en Siria, las que utilizaron las armas químicas. ¿Cuáles son las pruebas? Si usted nos puede contar un poco en qué se basa tanto Rusia como el gobierno sirio para efectivamente comprobar que no fue el gobierno el que utilizó las armas químicas, sino fueron las bandas armadas. Seguramente tenemos pruebas y contamos con indicios. En cuanto a las pruebas o evidencias, pues cuando se utilizaron los gases tóxicos en Khan al-Asal, hemos tomado muestras de la tierra y de la sangre de las víctimas, así como de los restos de los obuses utilizados en el transporte de las sustancias tóxicas a dicha zona y también de los misiles. Y luego, mediante las operaciones del ejército, fueron descubiertos varios escondites donde tenían depósitos de diferentes tamaños con sustancias químicas y en algunos casos materiales y herramientas que se utilizaban para su elaboración. Hemos presentado estas pruebas al gobierno ruso, en específico antes de la llegada de la misión de Naciones Unidas a Siria. También tenemos las confesiones de los terroristas que habían trasladado algunas sustancias químicas de países vecinos hacia Siria, y dichas confesiones fueron publicadas en la televisora siria hace una semana aproximadamente. Pero cuando hay un crimen, podemos decir que el gobierno sirio no ha utilizado estas armas. O mejor dicho, déjame decir o preguntar, ¿por qué no la ha utilizado? En la práctica, la lógica de la realidad no dice esto. Primero, porque las tropas sirias avanzan y no la usaron cuando los terroristas estaban mucho más fuertes hace un año o más. Por tanto, ¿por qué la van a usar ahora? No la usaron en zonas lejanas donde hay mucho más terroristas. Por tanto, ¿por qué la iban a usar en este sitio, en los suburbios de Damasco? No puedes usarlas en zonas residenciales donde pueden morir decenas de miles y no 1.000 o pocos centenares. No puedes utilizarlas en una zona próxima a las fuerzas militares sirias. Entonces, en la lógica, no se puede porque ni en el aspecto práctico ni en el operativo se puede usar tal arma en tales circunstancias. Cuando tienes entre las manos un crimen, entonces la primera pregunta que hace el detective es ¿quién es el beneficiado? Incluso antes de buscar las pruebas, piensa desde el inicio en quién tiene el interés en ese crimen. Está perfectamente claro que quienes tienen interés en ese crimen son los propios terroristas, especialmente cuando esas alegaciones coinciden con la presencia de una comisión de investigación. ¿Acaso sería razonable que el gobierno sirio atrajese a una comisión de investigación y usase las armas químicas para que la comisión venga a investigarlo? Esto no es creíble. Dista mucho de la razón, pues todos los indicios denotan que el gobierno sirio no las usó y todas las pruebas indican que los terroristas fueron quienes utilizaron las armas químicas en la periferia de Damasco. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado Arabia Saudita, Qatar, para precisamente haber podido entregar esas armas químicas a los grupos armados? Para serte exacto, no tenemos una prueba que confirme su traslado de armas químicas a estos grupos, pero es conocido que estos países fueron quienes han dado apoyo a los terroristas desde el principio de la crisis en Siria. Les trasladaron todo tipo de armas sofisticadas sin excepción, y esto está confirmado y documentado. Cuando esos países apoyan de forma declarada a estos grupos con todo tipo de armas, entonces es natural que se le apunte con el dedo acusador, especialmente a Arabia Saudita, y es creíble que pueden transportar ese tipo de sustancias a los terroristas para su uso contra el ejército sirio, especialmente que estos grupos terroristas fracasaron en dar a sus amos en el exterior ningún logro sobre el terreno militarmente hablando.
Desde luego, ellos han logrado destruir mucho en Siria, destruyeron la infraestructura, afectaron la economía, afectaron de forma muy negativa la vida de los ciudadanos. Sin duda tenemos mucho sufrimiento a causa de estos grupos terroristas, pero cuando hablo en el sentido militar, o sea, que obtengan un logro militar grande y materialicen los objetivos militares diseñados para ellos, pues afirmamos que en este aspecto han fracasado rotundamente y por eso recurrieron al uso de una nueva arma con vistas a derrotar al ejército sirio o invocar políticamente la intervención extranjera, o sea que Estados Unidos y sus aliados agreden a Siria y debiliten al ejército sirio y por supuesto esta es la mayor probabilidad. Hay un elemento, una ficha del ajedrez geopolítico de la región que ha pasado un poco de bajo perfil, por llamarlo de alguna manera, por lo menos públicamente, obviamente por debajo de cuerda, como se dice coloquialmente en América Latina, debe estar moviendo todas sus fichas. Es Israel. ¿Cuál ha sido el papel de Israel precisamente en este conflicto sirio y por qué a la hora de hablar de las armas químicas no se habla precisamente de las armas nucleares, de las armas que posee Israel? Israel es un estado agresivo. Israel se creó sobre la base de la expansión, ocupa las tierras de los demás y asesina a los pueblos que la rodean. Obviamente ha matado a muchos palestinos a lo largo de más de 6 décadas. Mató a muchos libaneses, a muchos egipcios, sirios y otros por medio de asesinatos y atentados terroristas. Y hoy desempeña el mismo rol dando apoyo a los terroristas de forma directa en las zonas fronterizas colindantes del frente sirio, o sea, hacia el Golán sirio ocupado, donde presta apoyo logístico, médico y de inteligencia, y también armamento y municiones a los terroristas. Incluso, presidente, se ha conocido una información en la cual Israel ha entregado algunas concesiones petroleras precisamente ahí en esas alturas del Golán sirio. Esto se planteó en torno al petróleo en la costa oriental del mar Mediterráneo, pero son meros análisis porque no tenemos informaciones sobre este punto. Ahora, en cuanto a la existencia del arma nuclear israelí, y como había dicho, nadie habla de ella porque Israel, el Estado agresivo, el Estado paria, obtiene una cobertura completa por parte de Estados Unidos en todas sus políticas. Es una cobertura de sus crímenes. Hay cobertura dentro de Estados Unidos, en el Consejo de Seguridad y en las organizaciones internacionales, entre ellas la Agencia Internacional de Energía Atómica. Por tanto, es de esperar que en este caso cualquier arma en el mundo sea objeto de cuestionamiento, pero el arma israelí no es objeto de discusión. Esta es la lógica reinante en el mundo, la lógica de la hegemonía, la lógica del colonialismo, la lógica del más fuerte. Presidente, mientras se busca internacionalmente definir alguna salida a este conflicto sirio, ¿qué se puede hacer hacia el interior del país? ¿Cómo bajar la intensidad del conflicto? ¿Prevé usted de pronto la posibilidad de alguna negociación, algún acercamiento? ¿Con quién se prevé de pronto la búsqueda de una salida interna mientras se define, por ejemplo, la convocatoria para la cumbre de Ginebra II? Aunque se intensifiquen los atentados terroristas y se empeore la situación, hay que continuar los intentos de lanzar la acción política en cualquier problema. Nosotros hemos creído en eso desde el inicio a pesar de la reciente escalada de actos terroristas. La acción política requiere primero de la detención del terrorismo y el flujo de terroristas de los países vecinos, así como poner fin al apoyo a esos terroristas, sea logísticamente o con dinero y armas. Al mismo tiempo, es inevitable efectuar un diálogo entre todas las partes sirias sobre el futuro de Siria. Y este diálogo empieza en primer lugar sobre el sistema político en el país. Quiero decir, el sistema político que quieren los sirios, y lo que surge de este sistema de reglas, leyes y otras cosas. Muchos detalles. Cuando los sirios acuerdan una determinada opinión en la mesa, se pueden plantear las cosas acordadas al pueblo sirio para su aprobación a través de un referéndum popular.
Actualmente la Conferencia de Ginebra es uno de los importantes ejes políticos porque logra una oportunidad de diálogo entre los diferentes componentes sirios. Por supuesto, nosotros aquí nos oponemos a la presencia de terroristas que perpetraron actos de genocidio y creemos que en el diálogo no deben haber partes que llamaron a la intervención extranjera, pues de conformidad con la ley y el sentimiento popular sirio, cualquiera que llame a una intervención extranjera es un traidor y nadie lo acepta. Pero nosotros hablamos del principio de la Conferencia de Ginebra. La Conferencia de Ginebra es un paso necesario e importante hacia la apertura de un camino al diálogo entre los componentes sirios. Pero la Conferencia de Ginebra no sustituye al diálogo interno en Siria y tampoco sustituye a la opinión del pueblo sirio, que lo decide todo a través de un referéndum. Estas son las líneas generales de nuestra visión de acción política para solucionar la crisis en Siria, pero todos esos ejes no lograrán ningún resultado práctico si no se detiene el apoyo al terrorismo sobre el terreno. Precisamente usted señalaba de que no se puede negociar en Ginebra con los grupos que usted considera terroristas. ¿Quiénes deben estar sentados en Ginebra y paralelamente, como usted decía, quiénes deben abocar ese diálogo nacional, ese diálogo interno? ¿Y cómo ve usted cuánto tiempo podría lograrse llegar a una salida pacífica, a una salida negociada para terminar este conflicto? Yo le puedo dar respuesta a una parte de este asunto. Es la parte concerniente a los partidos existentes dentro de Siria y que pertenecen al pueblo sirio. Diferentes partes, ya sea de la oposición o intermedios o partidarios del Estado. Existen muchas partes, pero en cuanto a las demás partes en el extranjero, debemos dirigir la pregunta a sus patrocinadores, pues estos países, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Arabia Saudita, Qatar y otros, quizás sean los que han criado a aquellas personas. Ellas no pertenecen al pueblo sirio. Entonces, si ellos le dicen que vayan a Ginebra, ellas van. Y si le dicen digan tal cosa, la dirán. Entonces, si queremos conocer la respuesta a esta parte de la pregunta, debemos preguntar a estos países si enviarán o no a estas personas, ya que ellas no representan al pueblo sirio. El pueblo sirio no las enviará y tampoco el gobierno sirio. Por ello digo que el diálogo es con la oposición que se encuentra en Siria y las demás corrientes que no necesariamente sean opositoras. No puedo terminar esta entrevista sin, por supuesto, mencionar al comandante Hugo Chávez, quien estuvo con usted aquí en Siria, estuvo también en Malula. Estamos recordando hace pocos días, el ataque extremista que se ha dado en Malula. Decía el presidente Chávez que si había alguien humanamente humano, como decía él en un argot, recordando a un cantante popular, Ali Primera, para pensar en estar de acuerdo en una agresión contra Siria. Preguntaba en ese momento el presidente Chávez cómo no apoyar al gobierno sirio, cómo no apoyar al presidente Bashar al-Assad, cómo se puede apoyar a grupos terroristas, decía el presidente Chávez. Me gustaría que me diera su impresión de lo que recuerda justamente de ese encuentro con el presidente Chávez aquí en Siria y qué significa esa posición que ahora asume Venezuela, que asumen varios países en América Latina en defensa de la libertad y de la seguridad de Siria. Nosotros siempre hablamos del tercer mundo y ustedes y nosotros somos parte de ese mundo, el cual ha pasado por varias fases hasta lograr su independencia. Primero fue la etapa de la salida de las fuerzas extranjeras del país ocupado. La mayoría de los países lograron su independencia. La segunda etapa, que fue la más importante, es la autonomía de la decisión política, económica y militar, que es la soberanía de la decisión nacional. Eso es lo que se ha logrado en América Latina durante las dos últimas décadas e igualmente en Centroamérica. Hubo dos símbolos que representan esa independencia. El presidente Castro, desde hace 5 décadas y hasta el momento, y el presidente Chávez.
Cuando recordamos al presidente Chávez, recordamos esa etapa porque el proceso de parto por el que está atravesando nuestra región es similar al que pasó anteriormente en América Latina. Cuando lograron la autonomía de su decisión nacional, las cosas en América del Sur e inclusive en Centroamérica son mucho mejor que antes. La estabilidad política empezó a dar sus frutos en la economía, empezó desarrollo económico, empezaron algunos países a emerger industrialmente, convirtiéndose en las grandes economías mundiales. Esa es una consecuencia natural de la independencia. En la zona árabe no tenemos hasta ahora sino la más mínima autonomía en la decisión nacional y solo en unos pocos países de manera parcial. El conflicto que se está desarrollando ahora con Occidente tiene que ver con este punto, es decir, en obtener una decisión nacional y en la autonomía de esa decisión. Creo que en Sudamérica en general, en Venezuela con Chávez y anteriormente Cuba con Castro en particular, representa un ejemplo importante para el camino hacia la independencia y la libertad a la que aspiran los pueblos para salir por debajo de la tónica de la hegemonía occidental, la cual ha durado muchas décadas, bien a través de la colonización directa o la indirecta, que aún perdura. Hay muchas cosas similares, el carácter, las emociones, la calidez que comparten los hijos de un mismo pueblo en vuestra zona, en la nuestra. Existe un contexto histórico parecido. Es previsible que haya también, aparte del presidente Chávez, el presidente Castro, muchos líderes que sigan la misma línea y miran nuestra zona desde la misma perspectiva objetiva. Adoptan la misma trayectoria del presidente Chávez. Deseo recordar especialmente al presidente Maduro, amigo y hermano, a quien conocí a través de varios encuentros cuando visité a Venezuela o cuando vino él a Siria. Nos sentimos muy contentos de que el pueblo venezolano haya elegido a esta persona que represente la misma línea de Chávez. Maduro posee tenacidad, energía y una visión clara de nuestra región. Estoy seguro que continuará el camino hacia la independencia de Venezuela. Todos sabemos que Estados Unidos y algunos países aliados tenían grandes esperanzas de que Venezuela regrese al patio de Estados Unidos una vez desaparecido el presidente Chávez. Con la presencia del presidente Maduro, esas esperanzas no se lograron y se desvanecieron. Pienso que el trayecto de Sudamérica es el mismo que deberían seguir los países árabes si deseamos tener un lugar en el mundo, si deseamos la estabilidad y el desarrollo. إذا أردنا أن يكون لنا مكان في العالم وإذا أردنا أن نكون مستقرين وإذا أردنا أن نكون متطورين. Presidente, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerlo aquí en Telesur, en América Latina. Estas palabras que usted nos ha dado, díganos un último mensaje hacia América Latina. ¿Siria resistirá? ¿Siria se mantendrá? Si tuviésemos otras opciones que no sea la resistencia, te las diría, pero no tenemos otra. El futuro de esta zona ahora, en lo político, depende de lo que ocurra en Siria. Nosotros no defendemos solamente a Siria, no defendemos solamente nuestros intereses o nuestros principios, sino que estamos defendiendo el futuro de nuestros hijos, el futuro de esta región. Esta región es el corazón del mundo. El Medio Oriente convulso es el que ha afectado la estabilidad en el mundo y ha afectado incluso los intereses del mundo lejano. No podemos hablar hoy de una región lejana como América Latina y Norteamérica o el este de Asia. El mundo hoy es una pequeña aldea. Lo que ocurra en Siria afectará su entorno y lo que ocurra en esta zona afectará las zonas más lejanas del planeta. No quiero pedir a los pueblos de Latinoamérica que respalden nuestras causas, pues ellos han respaldado siempre las causas árabes de una manera no menos entusiasta y objetiva que la nuestra, que somos los hijos de esta región y dueños de estas causas. Más creo que deberíamos incrementar la relación mutua para acrecentar así
el área de la independencia y reducir el área de la colonización. La colonización, que es el trabajo que mejor domina Occidente y encarna a Estados Unidos. Bueno, presidente, muchas gracias nuevamente. Son las declaraciones, esta entrevista exclusiva con el presidente sirio Bashar al-Assad, aquí en Telesur. Muchas gracias, amigos y amigas en América Latina y en el mundo, por estar con nosotros. Recuerden que en Telesur nuestro norte es el sur. Muchas gracias por estar con nosotros.